distintas entrevistas, cuando hablamos sobre todo de chicos, cuando hablamos de plataformas, cuando hablamos de cómo todo eso se conecta y de repente aparece, por ejemplo, la apuesta online. Pero vamos a profundizar un poco más, ¿no? En lo que tiene que ver con la ludopatía. ¿Acaso la parte virtual y que involucra a menores es una arista? Pero hay muchas otras, y levante la mano el adulto que en algún momento no coqueteó con ganar un manguito extra y eso no se transformó en un vicio. ¿Vicio es lo mismo que caer en una adicción? Se lo vamos a preguntar a Débora Blanca, que es psicóloga especializada en ludopatía. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bueno, hay un montón por saber, sobre todo porque hay cosas que realmente se desconocen, ¿no? Hay situaciones o palabras que uno repite y otras cuestiones quizás que podemos conversar con tranquilidad que están en otro lado o no desde un lado más patológico. A ver, arranquemos por definir un poco esto de ludopatía, cuándo sí y cuándo todavía no es. La ludopatía es la adicción a los juegos de apuesta. Esa es la definición, ¿no? Hay adicciones con sustancias que son las que conocemos más. Ahí. Dale. Ahí está. Gracias. Conocemos más las adicciones con sustancias. El alcoholismo, el tabaquismo, la adicción a la cocaína, la marihuana, las conocemos más porque hay más recorrido. Pero hay otras adicciones que no necesitan de una sustancia, sino de una conducta. Ahí entra la ludopatía, que no es una adicción nueva, existe desde que se creó el primer juego de azar, solo que ahora estamos hablando del gran problema de la ludopatía digital que afectó especialmente a los pibes. Y dentro de este grupo de adicciones sin sustancia, además de la ludopatía, están las compras compulsivas, o sea, las personas que compran y compran y compran, se endeudan, piden préstamos, roban para comprar y después, que no es por disfrute, quizás después no usan. Compulsión. Exactamente, es una compulsión. Esta es una patología que está creciendo. La adicción a las redes sociales, la adicción al celular, la adicción al trabajo, todas estas nuevas adicciones que están creciendo en el siglo XXI, porque tienen que ver con la Matrix, tienen que ver con los cambios de paradigma. Ahora, fíjate, Débora, permitime ahí un apunte, porque el otro día hablábamos con un especialista en educación y decía, no me gusta hablar de adicción, pero quizás porque el matiz es que uno no sabe a partir de cuándo. ¿Cuál es el umbral en el cual empezamos a preocuparnos o tendríamos que empezar a preocuparnos? ¿Con nosotros o con otros? Por ejemplo, con los chicos. A toda adicción la atraviesan dos cuestiones. Una es la dependencia emocional. O sea, si vos dependés emocionalmente de algo, ya se habla, porque eso te trae un malestar, la abstinencia, eso da cuenta de una adicción. Y el otro factor es el aislamiento. Si hay adicción, hay aislamiento. La persona se aísla de su entorno, de sus amigos, de su familia, porque necesita consumir eso que sabe que lo daña, que no puede dejar de hacerlo, que empieza en algún momento a dañar al entorno, pero se va aislando porque en lo único que piensa, su cabeza está tomada por el consumo. Puede ser por alcohol, puede ser por juego, por lo que fuere. Pero estos dos factores hablan siempre de una adicción. Lo previo a la adicción es el consumo problemático. Claro. Cuando se habla de consumo problemático, es como un intermedio, donde todavía no se llegó a una adicción. Si se agarra en ese momento es más fácil salir, ¿sí? Pero bueno, lo que se está dando con los pibes, a ver, lo que está pasando en nuestro país, pasó en cada país en que se legalizó el online. Yo hace 23 años que trabajo en ludopatía, tengo 5 libros publicados, o sea que atendí muchos pacientes ludópatas, muchas familias, porque en los tratamientos se trabaja siempre con las familias, no hay tratamiento de adicciones que no trabaje con la familia, pero lo que está ocurriendo ahora es que la posibilidad de apostar desde el celular, o sea que no tenés que ir a un casino o a un bingo, con el celular haces un clic en el casino, otro clic en la billetera virtual, que es otro de los ítems que trabajamos con los papás, cuando los pibes llegan a tratamiento, y cuando empiezan a complicarse, otro clic para pedir préstamos. O sea, todo en la mano, todo en el celular. Es muy fácil pedir préstamos hoy. Pero te lo ofrecen directamente. Sí, a mí todo el tiempo me ofrecen préstamos. Claro. ¿No? Te ofrecen préstamos. Los pibes igual empiezan pidiéndose entre ellos, que esto es muy fuerte, porque un pibe de 13 años se va transformando en un prestamista. O sea, de un lado tenés al apostador, que cuando se va complicando empieza a pedir, y después el compañero prestamista, que le da, pero le pone intereses. Dice, ok, yo te presto 2.000, pero me devolvés 3.000.
13 años, 14 años, están apostando desde los 11 en todo nuestro país. Espera, a ver, hagamos una radiografía de esto porque me parece que es un temón del que se habla un poco sin saber. Hablemos de estadísticas, qué datos sí tenés, qué cosas concretas ves desde temprana edad en el consultorio. Mira, en el consultorio lo que está pasando en estos últimos 2 años, yo dirijo un equipo con especialistas y lo que está pasando es que están llegando muchos chicos, o sea, lo que está llegando hoy son chicos de 18, 19 años, varones. Los varones están mucho más problematizados por el tema de las apuestas. Primero porque están las apuestas deportivas y el deporte y el fútbol en particular está muy emparentado con el varón. Y por otro lado, yo creo que las mujeres también están apostando, pero todavía no llegaron a tratamiento. Esto pasa mucho porque la mujer es más estigmatizada cuando hay una adicción que el varón, sea con el juego, sea con el alcohol, con una sustancia, con lo que fuere. Sí. Entonces, la mujer siempre atrasa un poco el pedido de ayuda, ¿sí? Llegan estos pibes con deudas de juego, con préstamos, habiendo sacado plata de su casa, los ahorros. ¿Solos o con los padres llegan? No, yo trabajo siempre con la familia. Bien, y vos decís, porque 18 puede ser el promedio, pero decís, ¿desde qué edades empezás a ver esta patología? Estos chicos que llegan a los 18 arrancaron a apostar a los 15, 16. Y cuando llegan a los 18, o sea, en el online, lo que pasa es que es muy adictivo. Es mucho más rápido que ir al casino. Claro. Pero vos mencionaste recién 11 años. ¿Hay casos? Están apostando, o sea, no llegan a los 11, porque a los 11 quizás arrancan, y si siguen, ¿sí? Llegan más tarde. El punto es, porque hay un montón de aristas. Una es esto que ustedes estaban hablando de las redes sociales, que es todo un tema con la ludopatía en los pibes. Porque es en las redes sociales donde los influencers promueven las apuestas. Los pibes, ¿a dónde apuestan? En sitios que son ilegales. Pero ahí te hago un punto suspensivo. Sí. Si lo hace More Real está mal. Si lo hace Messi está bien. No, bueno, acá, te digo, en otros países por lo no. que se ve, o sea, total. Se la condena, te digo Total. More Real porque es un ejemplo de alguien que está un poco cercano a la marginalidad. Igual permitime que, mira, dimos hace poco una noticia en donde cuando recoge el guante de la justicia, hay influencers que fueron citados a declarar imputados por promover el juego clandestino. A veces es difícil dar con esas cuentas clandestinas, pero, o sea, está bueno poner el ojo ahí, pero lo está poniendo la justicia. Tuvieron que hacer un video varios influencers diciendo que no tenían que apostar. Y eso pasó una semana y a la otra volvés a ver la historia de Wanda promocionando el juego. Lo que pasa que en cuanto a una legislación, o sea, al lugar del Estado, ¿no? En esto que está ocurriendo estamos grises. Muy mal. Claro. O sea, en proporción a la cantidad de pibes que se están enfermando de algo de lo que no tendrían que enfermarse porque no tendrían que poder apostar. Ni acceder. Exacto. Entonces, qué sé yo, en España, cuando yo presenté en España varias veces y mis colegas de allá hablaban de esto, yo iba a hablar de la señora que estaba toda la noche en la máquina tragamonedas y perdía todo, y ellos ya estaban hablando de esto. Mira. En España llevó muchos años prohibir las publicidades, allá solo se publicita apuestas de madrugada, no hay todo el tiempo publicidades. Después una referencia desde el fútbol, como acá sí ocurre que está permitido, allá se prohibió, ¿sí? Un futbolista de élite no puede promocionar un casino. Hay un gran desafío, que es el tratamiento, porque yo pienso que ante distintas patologías hay algunos tratamientos. De repente esto con drogas, hasta tenés granjas en donde es la abstinencia, pero les dan algunas cuestiones que son amigables con esa sociabilidad interna aún estando en el encierro. Con esto, hoy están de por medio los celulares y es muy difícil sacarle a un pibe el celular. Digo, no vas a internar a alguien y sacarle el celular. ¿Cómo haces? ¿Cómo se trata? En las internaciones se les saca el celular. Pero llegan a internarse, mucho antes, cuando es consumo problemático. ¿Qué hacemos como padres? Sí, en los tratamientos de ludopatía, todo el primer tiempo de recuperación, no pueden tener el celular porque les llegan ahí invitaciones, para apostar. Entonces, pero claro, eso se trabaja en el dispositivo, ¿viste? Con el terapeuta, ahí se habla con la familia, se habla con el pibe, y al pibe no le queda otra, y a veces hasta lo toma bien porque su cabeza no está parando. O sea, cuando llegan a tratamiento, es un pibe que no duerme, que todo el tiempo está tomado por las apuestas, por las deudas. Entonces también le alivia ya no manejar plata, que no les transfieran los padres, empezar a manejar efectivo, no tener el celular un tiempo,
Pero claro, ahí aparecen un montón de cuestiones. Por ejemplo, había un pibe que cuando empezó le decía a la madre, ¿y cómo hago para despertarme, para ir a la facultad? Porque claro, en el celular tenemos todo. Tenés la vida. Claro. Exactamente. Entonces, ahí aparece el reloj despertador. Aparecen objetos, vuelven a aparecer objetos, el efectivo, el billete, porque en el online, en todo lo que es virtual, se pierde la noción de dinero, no solo con las apuestas, para pagar, ¿viste? Vos pagas, el otro día alguien me decía, no podía usar las tarjetas y me di cuenta cuánto gasto por tener que pagar de otra manera que no sea virtual, porque en lo virtual son numeritos. Sí. No tiene la dimensión de la guita. Entonces, y estamos hablando de adolescentes. El año pasado impactó mucho la serie Adolescencia, ¿no? Sí. Se habló mucho de esta serie, impactó muy fuertemente. Yo creo que, entre otras cosas, lo que trae es el lugar de las pantallas en la vida de los pibes. Y para mí una cuestión que también me dejó pensando es que no es cierto lo que nos vienen diciendo en los últimos años largos de que las calles son mucho más inseguras que las pantallas, ¿no? O sea, es más peligroso estar en la calle, que te roban, que te matan, pero entonces los pibes replegados en la casa, en la habitación, con las pantallas, bueno, ahí tienen acceso, les llegan un montón. A ver, aumentó el consumo de pornografía en pibes chiquititos que no tienen su psiquismo preparado, ¿sí?, para este tipo de estímulos. Entonces, la verdad es que a los padres nos toca repensar el mundo, me parece, porque esto es responsabilidad nuestra, digamos, qué mundo estamos haciendo, ¿no? Débora, cuando conversás con un chico de estos, jovencito, digo, sub-21, pongámosle, ¿no? ¿Qué te dicen? Muchas veces hay situaciones que, me imagino un diván de psicólogo cuando los chicos van a una terapia por otras situaciones y terminan contando, qué sé yo, situaciones de familia. ¿Cómo se llega a la ludopatía más allá de lo fácil que es acceder? ¿Hay problemáticas de arrastre? En general, en la ludopatía, como en cualquier adicción, hay algo de lo hereditario, decimos nosotros, que no es lo genético, ¿no? No es que vienen los genes, pero sí historias de familia, en donde quizá el juego estuvo presente. Mira. Un abuelo jugador, la mamá, el papá. Ahora, en los pibes no estamos viendo tanto esto, es otro perfil. No es lo mismo que la señora que va a la máquina a es otro perfil. Mucho tiene que ver con los paradigmas actuales, con querer ser millonario. Digo, eso pasa mucho en los adolescentes, que todos están obsesionados con ser millonarios. Pero aparte, la palabra millonario, o sea, la palabra millonario, cuando yo los tengo ahí y conversamos, y son entrevistas realmente hermosas, porque por un lado están muy tristes, están muy avergonzados por lo que hicieron, tienen deudas que además, en pibes, ellos no ganan guita. O sea, es la guita de los padres. Obvio. Digo, a diferencia de los... Exacto. Bueno, una de las cuestiones es pensar qué deudas simbólicas estamos teniendo como padres con los pibes para que los pibes se enreden de esta manera con consumos. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Porque en algo estamos... Que quizás nuestra deuda es el exceso. O sea, por eso se habla tanto de los límites. ¿Qué pasa? Que no les podemos poner deuda límites. Afectiva y de atención también, me imagino. Sí, muchas carencias que a veces son excesos, ¿viste? Quizás los padres dicen, pero si no les falta nada. No, justamente ese es el problema, que nunca les faltó absolutamente nada. Porque cuando te falta algo, no digo que te falte algo sustancial, pero cuando te falta algo, cuando te dicen que no algo, por ejemplo, podés soñar, ¿no? Ustedes hablaban de los sueños al principio. Sí. Yo, una de las cuestiones que me pregunto es si los pibes están soñando, si tienen sueños, ¿qué sueños tienen? ¿Por qué apuestan? ¿Por qué están apostando? ¿Por qué ponen en el azar? ¿Qué respuestas encontrás? Digo, me parece interesante, lo de millonario me parece revelador. ¿Hay tristeza en los pibes? ¿Hay soledad? ¿Hay vacío? ¿Qué encontrás? Primero que estamos hablando de adolescentes, y los adolescentes históricamente en la historia de la humanidad es un momento de pasaje de la infancia a la adultez, ¿no? Entonces, para algunas cosas son adultos. A los 12, 13 años ya están preocupados por ganar guita. Pero no es una preocupación de ellas. Estas son preocupaciones que se les mete desde distintos lugares. ¿Por qué un pibe tiene que invertir en bolsa de valores? Como el año pasado salió la ley, que para mí fue tremendo. Tremendo. Porque nosotros, los especialistas, profesionales de salud, trabajando y atajando todo esto que es tremendo, y en paralelo te sacan una ley donde habilitan a los pibes a invertir en la bolsa de valores. ¿Por qué un pibe de 13 años tiene que estar preocupado por la plata, por ganar plata? ¿Por qué tiene que tener? Porque tienen una preocupación por esto.
pero además ganar plata inmediatamente. Claro. Acá no está la cuestión del trabajo, de lo que lleva tiempo. Claro. Tiene que ser ya, porque si no es ya, y esto también mucho tiene que ver con influencers, si no es ya, sos un perdedor. O sea, el mundo está dividido entre ganadores y perdedores. ¿Y quién quiere perder? O sea, ¿quién quiere ser un perdedor? Que esto es una falacia, que nos hagan creer que si perdés en algo, sos un perdedor, o sea, eso te transforma en un perdedor, es un problemón, porque en realidad, ¿cómo aprendemos en la vida si no es perdiendo? ¿Aparece el bullying como factor dentro de esta operatoria? Me refiero, quizás hay un grupo que son los ganadores o los no sé qué y quieren pertenecer. ¿Viste? Antes querías pertenecer a otro grupo y ahora a esto. ¿Hay algo de esto o no? No viene, por lo menos en las consultas, tan emparentado al bullying, sino a esto de ganar, de ganar guita, de ser millonario, que después cuando les preguntas, ahí tenés enfrente a un chico que está endeudado, que robó en la casa, que digamos que está en problemas, y te dice que quiere ser millonario, y cuando vos le preguntás para qué quiere la plata, no puede responder. No sabe, porque no es algo propio. Es algo que dicen. Es una idea que le impusieron. Exactamente. Exacto. Ahora, igual a mí me da la sensación que es una adicción que viene emparejada a la adicción al teléfono. Sí. Puntualmente, ¿no? Sí. Por eso hablar de la ludopatía en los pibes nos lleva a hablar de un montón de cosas. La billetera virtual, esto de transferir sin preguntarle. El pibe le pide 15 lucas a la madre y no le preguntan para qué. ¿Pero para qué? Claro. Pero ¿para qué querés la? Estoy hablando de chicos de 14, 3. ¿Para qué? El incomodarse, porque ser padre, ser madre es incomodarse. Bueno, son eslabones que se tienen que poner en cadena, digamos, ¿no? Porque si la madre o el padre no les pregunta por qué, el error está en el adulto. Siempre. Después está el rol del influencer. No todos, pero hay muchos influencers que la van de yo soy masivo, soy millonario, tengo un reloj así, y si no lo tenés, vos no sos nadie en la vida. O sea, y después tenés las redes que tampoco están homologadas, porque entre historia e historia, a vos te sale, me ha pasado a mí, te sale entre historia e historia de la gente que seguís, una publicidad de casino, una publicidad de juego, y en Twitter pornografía a granel, sin que yo la pida, O sea, digo, ahí tampoco hay una especie de orden, de regulación. Tampoco se hace nada en ese sentido. No, para mí es un tema preocupante lo de las redes sociales, ¿no? Antes cuando hablaban de esto de por qué hay que dar explicaciones, ¿no? Bueno, alguien público. El otro día un paciente que no es ludópata, pero él me decía, uno de los graves problemas hoy es que no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. O sea, ¿a quién le creemos? ¿Dónde está la verdad? Y qué es mentira. Y esto es un problemón porque nos deja huérfanos de cuestiones que son fundamentales. Te quiero preguntar algo, después vamos a ir al mundo adulto, porque en definitiva, digo, no es solo los chicos. Pareciera que son, viste, el foco del problema y en realidad es, en todo caso, casi la consecuencia. Pero hay algo que me generó dudas de algo que me pasa cotidianamente a mí, con esto me quedó repicando mucho esto de que los chicos quieren la plata, ¿no? Aún sin escuchar la palabra millonario. Imagínate los jueguitos de la Play que se van poniendo de moda, entonces de repente viste que es todo virtual, entonces los chicos se regalan, incluso me acuerdo para un cumpleaños donde, viste, ahora se regalan plata, pero después también era, bueno, te regalo el muñequito del Fortnite, no sé qué. Y es todo virtual, estás comprando un regalo y después yo en algún momento decía, bueno, está bien, si en algún momento yo jugaba con la muñeca y me divertía con eso y ahora juegan ahí, tener un muñeco más calificado que se compra online y no es el que te viene gratuito, no está mal. Digo, hasta ahí, viste, un límite al que sí, un sí. Después de repente hay uno de los muñecos que también los podés ir ganando por sumar puntos. Entonces de repente, y bueno, mi hijo me cuenta todo, o por lo menos todavía habla mucho. Entonces por ahí me dice, bueno, me gané este muñeco, pero a mí mucho no me interesa. Se lo voy a vender a un amigo. Yo, ¿por qué se lo tenés que vender? ¿Por qué no se lo podés regalar? Y tú libré esa batalla, pero en un momento me quedaba sin argumentos. Entonces, no sé cuándo estoy al límite de que eso se transforme en un problema. O por otro lado, que él dice, no, porque yo con eso me voy a comprar otro muñeco en la Play, así no me pide plata a mí, que sí me interesa. Porque viste que es tipo, tal muñeco que no me lo gané todavía y sí me importa, que tiene tales poderes, sale $5. Entonces yo se lo vendo, que ya me gané por 5 y decís, la lógica la entiendo.
pero hace un poco de ruido, ¿no? Y claro, y entonces digo, tampoco te voy a llamar a una consulta especialista por una cosa así, pero hay que empezar a tomar posición como adulto y yo no sé bien qué posición tomar ante esas cositas que quizás son los primeros pasos. Es que todos nos quedamos como entre paradigmas y paradigmas. Yo creo que por eso cuando vos decís, no, me quedo en un punto, me quedo como, no sé muy bien si está bien o está mal. Eso, ¿y qué hacemos nos pasa ante a esas todos dudas? porque para algunas cosas nos quedamos pensando con los paradigmas del siglo XX, ¿no? Y en otros tenemos que adaptarnos a estos nuevos paradigmas post pandemia, porque además también tenemos que decir que la pandemia incidió muy fuertemente en cambios que se venían dando y terminaron de darse vuelta. Entonces está bien que un chico diga, bueno, le vendo a mi amigo porque con esa plata yo me compro, y está buenísima la explicación, ¿no? Y uno dice, podría... Pero hay algo ahí que hace ruido porque uno dice, esto de mercantilizar, ¿no? Ya de chiquí, en lugar de... De hecho, los pibes que llegan por ludopatía, muchos de ellos ya con los juegos de consolas mostraban algunos problemas. Problemas como que no podían parar de jugar, que no dormían, que si perdían revoleaban algo y rompían un vidrio, que no comían con los padres y los padres les llevaban la comida al cuarto. Es decir, ya había ahí algo, y en los juegos de consola estructuralmente en algún momento aparece algo muy emparentado, te va llevando a las apuestas. Aparecen publicidades de apuestas. Y el tema de las recompensas intermitentes, el sistema de recompensas intermitentes, que es el mismo sistema que las apuestas. Ahora, lo que digo es, nos toca a los adultos porque si los pibes, la ludopatía es una patología transversal a todas las clases sociales, no ocurre solo en familias en donde falta el dinero, ocurre en todas las clases sociales, lo que cambian son las consecuencias y los montos de guita. ¿Cuánto puede apostar un pibe de clase alta que va a un colegio privado? ¿Cuánto puede apostar un pibe de un barrio humilde? Y las consecuencias, porque por ejemplo sabemos que los chicos de barrios muy, muy humildes, con muchas carencias, cuando apuestan y empiezan a complicarse y a tener deudas, ahí lo que ocurre es que los narcos del barrio los agarran y les dicen, ok, yo te pago las deudas, vos vendés Narco droga. y abuso, son las dos cosas que aparecen. Exacto. Perdón, ante la duda entonces, cuando algo nos hace ruido, ¿vamos por el no? Y yo creo que cuando algo nos hace ruido, conviene ir por el no. Y mientras tanto, yo creo que tenemos que buscar soluciones y respuestas grupales, colectivas, porque estamos muy solos en cada una de estas situaciones. Igual ahí a mí me da una duda, por ejemplo, este caso puntual, ¿qué no le vas a poner vos a que él venda su muñeco si en realidad está él? O sea, podría no contártelo a la próxima. No, por supuesto, pero bueno, aprovechando que tengo ese diálogo y que me lo cuenta y que tengo que sentar posición y argumentar, es que argumento, porque desde la lógica, a ver, si no lo tenía en una semana diciéndome, este muñeco me gusta y yo tenía que poner $5, y de otro modo él tenía a ver, desde la lógica me cierra un muñeco que él se ganó y que otro lo quiere y que vale eso, no es que se lo está vendiendo a $20. Digo, vale 5 y yo con esos 5 me compro el otro. ¿Por qué no, Ma? Y te mira, como ya con con el clic, ellos en un clic bueno, pará, déjame pensarlo, no sé, ¿viste? Porque no está la mediación. No me gusta que estés, no me gusta que estés negociando. ¿Por qué no le puedes regalar ese muñeco? ¿No tiene uno que te guste, que te lo regale? No, quiero porque no sé qué. Bueno, no sé, ¿viste? Porque me parece que eso es muy difícil, porque deja por fuera al adulto, o sea, los pibes empiezan a arreglar cosas y nosotros no intervenimos, y estamos hablando de pibes chicos, y eso después van pasando los años, se naturaliza. Se naturaliza. Este es el punto. O te empiezan a ocultar todo. Sí, pero para no generar esa confrontación. Ni hablar, pero si se naturaliza, ni siquiera es confrontación, es que ya eso estaba, es natural. Claro. Y que mucho de esto además es por no esperar. Porque quizá para que vos le compres ese que sale $5, ponele que tiene que esperar 3 semanas, no sé, un mes. Y no hay que esperar, no se puede esperar. No es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Entonces, para no esperar, porque eso también, para tenerlo ya, porque está el tema del ya. Porque si no es ya. Y entonces ahí arranca una cosa que a mí me parece también interesante, que es el tema del aburrimiento. No se aburren los pibes ahí. Vos decís, no sé, quizás no como en mi hay época, una evitación, pero cuando nosotros nos aburríamos, tenía ese costado muy interesante que nos teníamos que poner creativos, teníamos que imaginarnos. ¿Por qué? Porque algo faltaba.
¿Viste? No estaba la pantallita en el asiento cuando íbamos a Mar del Plata. Entonces te empezabas a aburrir y te tocaba mirar por la ventanilla las nubes, imaginarte qué animal. Un libro. Bueno, claro. El Walkman. Exacto, ¿no? Hoy eso no está. O sea que cuando nos aburríamos, permitía esto. Y hoy pero es una duda, no tengo la respuesta de si los pibes hoy. En realidad hay un rechazo del aburrimiento. Y algo, perdón que yo vuelvo al adulto porque es el reflejo que todo el tiempo uno tiene como respuesta automatizada. A veces crees que, no, si le llego a decir de hacer un plan me va a sacar corriendo. Me pasa con el grande y con la chiquitita, que de repente está viendo un poquito de dibujito y decís, me va a hacer un escándalo, espero uno más, 5 minutos más. Y cuando vas y le decís, bueno, listo, ¿hacemos algo? Sí, en realidad estaba esperando que le propongas un plan. El grande también. No quería estar todo el tiempo. Digo, o sea, en realidad uno es el que descansa en esas plataformas y en esas alternativas. Con lo cual, digo, y vayamos al mundo adulto también, en la ludopatía y en toda la otra responsabilidad. ¿Qué nos diría? Por eso yo hablaba de la incomodidad, de que ser papá, ser mamá, es incómodo en este punto, que uno tiene que renunciar a sus propios tiempos y a sus y tenés que dar eso a los chicos durante unos años, hasta que ya cuando son más grandes ellos se van emancipando y uno también va como recuperando, ¿no? Pedazos de la vida propia, pero la verdad es que son unos años en que hay que sentarse con ellos. Nosotros tenemos que dejar el celular algunos ratos. Lo que pasa es que quedamos recontraentrampados, porque en el celular tenemos todo. Yo me acuerdo cuando el Diego, en un momento, le habían hecho una entrevista a Maradona y dijo: ahora la cámara de fotos en el celular estamos al horno, había dicho. Cuando recién, ¿no? Esto, ¿viste? Y vos ves todo el mundo sacándose fotos, sacando fotos. Entonces uno recuerda cuando estaba la cámara de fotos, cuando tenías, porque está en juego el tema de la pérdida. Cuando vos podías sacar 12 fotos o 24 y tenías que calcular muy bien. Claro, ¿cuántas te quedaban? ¿Qué elegías? Porque no podías sacar locamente porque tenías 2 y si se velaba alguna, ¿se acuerdan que se perdieron las vacaciones? Era tremendo. Pero esto de, tenías que elegir, tenías que pensar. Yo creo que este es un momento en que también nos está costando mucho pensar. Sí, ni hablar. Porque para pensar hay que poner pausas. Claro. O sea, ¿viste? Es como encontrar lo propio. ¿Cuánto incide o no el momento de crisis económica, que cada tanto ahora vuelve fuerte en la Argentina, para la conexión con la ludopatía, digo, en los adultos? Porque quizás no tiene nada que ver ese mecanismo, o sí. En los momentos de crisis económica suele subir el tema de las apuestas. Pasó en el 2001. En las crisis económicas fuertes, sí, hay como una cosa de, a ver si me sale el numerito, a ver si con esto sumo algo al sueldo. Ahora también lo que está apareciendo no es solamente las apuestas, sino la figura del cajero. ¿Cómo es eso? El cajero es el intermediario entre el casino. Hablo de los sitios ilegales, ¿no? Okay. Está el casino, que tiene sus dueños, que nunca se sabe quiénes son y a dónde están. Y el cajero es el intermediario. Cuando vos entras para apostar, aparece un cajero que no te pide el DNI, no te pide nada. Lo único que te pide es que transfieras guita y a partir de ahí ya podés empezar a apostar. Muchos cajeros, muchas cajeras, muchas mujeres que quizás sí necesitan dinero porque están en una situación más de carencia y eso les da, un extra. Y, por ejemplo, yo que vengo dando charlas en distintas provincias y en un lugar en Santa Fe me decían que en las escuelas ven que muchos chicos faltan porque las mamás son cajeras y quizás estuvieron de noche vendiendo fichas y después se quedaron dormidas. Mirá. O sea, que las apuestas online y todo el mundo de las apuestas, no solo el que apuesta, sino el cajero, todo el mundo empieza a aparecer en las escuelas, en los clubes, en los trabajos. En los trabajos empieza a aparecer los problemas. Wow. Por eso de esto es importante hablar, porque cambió la posibilidad de apostar desde el celular y la fantasía de poder vivir de las apuestas, que son una fantasía. Los que viven de las apuestas son los dueños de los casinos. Claro. Por fuera los dueños de los casinos, que para eso ponen un casino, para ganar guita. El apostador nunca va a vivir de las apuestas, pero de esto tenemos que hablar en un mundo en que valoriza en exceso la plata, el dinero, esta idea de ser millonario, de ser un ganador, de tener todo ya,
Y yo creo que esto tiene que ver con cierta cosa de aburrimiento, como si los pibes estuvieran aburridos, como... ¿Por qué tanta cuestión con la guita? ¿Qué está faltando? ¿No? Como si dijéramos, vos le preguntás a un chico, ¿y cómo te ves de acá 5 años? Pero ¿y cómo nos vemos? O sea, ¿cómo vemos el mundo acá 5 años? No tenemos idea de lo que va a pasar acá 5 años. Y parte de eso es lo vertiginoso de todo lo que tiene que ver con la virtualidad, con la tecnología, con el desarrollo. Total. Claro. Tecnológico. Débora, Claro. muchas gracias por haber venido este rato. Nos encantó hablar con vos. Aprendimos y vamos a tener muchas Escribiste un cosas libro. en cuenta. Sí, lo trajo. Este Va, es el, escribiste claro, 5. este es el A ver, último, mostranos. este es el que salió hace un mes por Editorial El Ateneo, así que bueno, Pásamelo Qué un linda toque. portada. Hermoso. sí, está bueno y tiene toda una parte para hablar de las apuestas en los chicos y bueno, de todo lo que estuvimos hablando está en el libro. ¿Cómo te contactan? Porque, bueno, redes sociales obviamente renegamos mucho, pero también las usamos a favor, chicos, por Hay que favor. usarlas bien. Herramienta de trabajo, claro. Débora Blanca LJ de Lazos en Juego, que es el equipo que yo dirijo. Ah, mira. Y Ahí por- está el Instagram. ¿Atendés Ahí consultorio particular o en algún espacio público? No trabajo en lo público, sí, es particular. Privado. Debería haber, ¿no? Sí. ¿Hay espacios públicos garantizados? En ¿Alguno Buenos Aires, recomendable? en provincia de Buenos Aires, está el programa de juego compulsivo de la provincia de Buenos Aires, que tiene 10 sedes, en Avellaneda, Mar del Plata, Olavarría, están en Vicente López. Y en Cava hay una red de atención en el Hospital Álvarez, algunos centros de salud, en el Hospital Rivadavia, sí. Buenos Aires está un poco más preparada para recibir esta problemática que en las provincias que están mucho más desamparados. Súper didáctico está armado esto. Está lindo, sí. Está muy bien. Bueno, Sí. felicitaciones por el libro. Gracias. Y gracias por este ratito. Un Gracias a placer. ustedes, muchas gracias. Bueno, chicos.